Bienvenidos sean todos. Quiero decirles, ¿verdad?, que así como Jesús le dijo a Marta acerca de María, le dijo, ustedes han elegido la mejor parte que pudieran haber elegido y que no se les será arrebatado. Amén. Estar en la presencia, en la casa del Señor, amén. Es una bendición, es un privilegio, no crea que es como algo rutinario, sino que realmente es un privilegio estar en la casa del Señor, amén. Les quiero pedir, mis amados hermanos, que si se pueden poner de pie, vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor para que Él pueda, que Él sea, ¿verdad?, hablándonos a nuestros corazones. Amén. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Gracias, hermano. Orémosle al Señor. Padre, Señor, te damos gracias, Señor bendito Dios, por lo que tú estás haciendo, por lo que seguirás haciendo, Señor amado, y por lo que has hecho, Señor amado. Reconocemos, Señor, que gracias a tu misericordia, Señor bendito Dios, hemos sido transformados, Señor Padre. Pero tu palabra dice que nosotros queramos crecer, Señor, y ser semejantes al varón perfecto, Señor amado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas transformando nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor amado. Te pido, Señor, por la iglesia viviendo por la fe, Señor amado. Restáurala, Señor Padre. Cúbrela, Señor Padre. Refuerza, Señor Padre, cada pilar, cada argumento, cada lo que tú das, Señor Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nosotros, Señor. No la nuestra, sino la tuya, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú seas, Señor, ese alfarero, como decía nuestra hermana Arely. Ese alfarero que nos haga según tu imagen, Señor, según tu voluntad, Señor Padre. Y tu palabra dice, Señor, que así seremos, Señor Padre, y que el barro no le puede decir nada al alfarero cómo debe de hacer su trabajo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Amén, aleluya, gloria al Señor. Gloria a su nombre, hermano. Pueden tomar su asiento. Como decía nuestro pastor, hermanos, estamos en una serie, estamos tratando una serie. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie? ¿Alguien sabe cómo se llama la serie? Aprendiendo a amar a Dios, aprendiendo a amar a Dios, amén. Ahora yo quiero hacerles una pregunta antes de entrar a lo que es la enseñanza. ¿A quiénes les ha bendecido esta serie? ¿Quiénes han estado en las dos enseñanzas que hemos tenido ya? Levanten su mano. ¿Quiénes han estado en las dos enseñanzas? Amén. ¿Quiénes han estado en una sola enseñanza? Amén. Hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nos enseñan la palabra de Dios, nosotros tenemos que, como dice la palabra, ¿verdad?, estar atentos a escuchar lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, ¿verdad? Cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted ve que el ángel, Jesús mismo le habla al ángel de cada iglesia y le dice, háblale a la iglesia. Háblale a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque somos nosotros los que tenemos que recibir, ¿verdad? Entonces a veces nosotros como que estamos, pero no estamos, ¿verdad? Y esta serie, en lo personal, yo platicaba con hermanos ayer y les decía que ha sido de una gran bendición para mi vida, ha sido una gran bendición para mí, porque me ha enseñado a amar a Dios de verdad. Y me ha abierto mi conocimiento a cómo nosotros podemos amar a Dios. Y lo más importante es de que no podemos amar a Dios simplemente de palabras. Es muy fácil decir, yo amo a Dios. Es muy fácil decir, yo muero por Dios, como dijo Pedro. Pero cuando le llegó el momento de mostrar lo que fue lo que él hizo, negar a Dios. Realmente es importante, hermano, esto. Ya vimos que es amar a Dios con todo el corazón. Ahora, no les voy a preguntar, tenía pensado preguntarles qué es amar con el corazón. Pero lo que yo quiero es hacer un breve repaso, es de que amar con todo el corazón significa el lugar de Dios, la importancia de Dios. Ahora sí les voy a preguntar, el pastor nos habló qué es el corazón como órgano de nuestro cuerpo. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que él explicó?
Hermano Agustín, ¿no se recuerda? Recuerdo que estaba nuestra hermana Blanca. Hermana Blanca, ¿usted se recuerda? El pastor nos habló exactamente. Ahora, no le pregunto al pastor porque pues él es el que dando la enseñanza, ¿verdad? El corazón, hermano, es el órgano principal, más importante del cuerpo humano. ¿Por qué razón? Porque él recibe sangre y su trabajo es distribuir la sangre, los nutrientes, el oxígeno, ¿verdad? Y él nos enseñaba que es un órgano hueco con cavidades, ¿verdad? Y que oxigena nuestro cuerpo y que envía la sangre, ¿verdad? Pero él nos explicó por qué el corazón. Ahora, cuando nosotros escuchamos en la escritura hablar que del corazón, luego pensamos en el órgano, en nuestro órgano vital, ¿verdad? Pero no, la palabra del Señor nos está hablando de la importancia, porque usted puede que su sistema respiratorio, que es otro órgano, sus pulmones, pueden dejar de funcionar y aún así usted puede seguir viviendo. Sus riñones pueden dejar de funcionar y aún así usted puede seguir viviendo. Escuche bien, hoy vamos a hablar de la mente, pero usted puede tener una muerte cerebral y clínicamente usted no ha muerto todavía. Pero si el corazón deja de funcionar, cuando el aparatito aquel que hace tit, tit, tit y hace tit, hermano, ahí en ese instante lo declaran muerto. Es la importancia, y el pastor nos enseñaba, si usted se recuerda, que espero que sí, que cuando él ponía un ejemplo que cuando alguien está en el mundo y va a un baile, ¿verdad, pastor? ¿Se acuerda? Que él alquilaba o rentaba o pagaba en un baile por una mesa VIP, ¿se acuerdan? Y él decía que cuando alguien pagó esa mesa, truene, llueve o relampaguee, esa mesa es suya. Nadie la va a ocupar. ¿Por qué? Porque esa mesa usted ya la pagó. Es importante. Nadie va a ocupar ese lugar porque ese lugar le pertenece porque ya fue pagado. Cuando usted habla de amar a Dios con el corazón, está hablando de la importancia que tiene Dios en su vida. Entonces, Dios ya pagó el precio por ese lugar, el primer lugar. ¿Verdad? Entonces, si Él ya pagó, no puede haber nada más que ocupe ese lugar. No puede haber nada que ocupe ese lugar. Entonces, amar con el corazón es la importancia de Dios en uno. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros ponemos algo más delante de Dios. Gloria a su nombre. Ahora, después nos habló acerca del alma. ¿Alguien se acuerda qué es el alma? Hermano Alejandro. Hermanos, ¿alguien? ¿No? Ok, hermanos, nuestro pastor nos enseñó que es algo intangible. ¿Qué es algo intangible? ¿Qué significa algo intangible? Que no tiene explicación. Que puede tener conclusiones humanas, que pueden basadas en cierta evidencia, pero no se puede demostrar, es algo intangible. Y él nos ponía dos ejemplos o dos vertientes, que era que como el ser humano ¿cómo se dice? Se procreó, se multiplicó, al mismo tiempo el alma se iba multiplicando. Esa es una vertiente, una versión. Otra es que Dios tenía un almacén, ¿se acuerdan? Que Dios tenía un almacén y que cada vez que nacía alguien, Dios ponía un alma en esa persona. Pero son versiones, son vertientes, ¿verdad? Ahora, nuestro pastor nos explicaba que eso solamente son ideas, conclusiones de seres humanos, pero que en realidad es algo intangible, que no se puede explicar, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa amar con el alma? Ya vimos que amar con el corazón es la importancia de Dios. ¿Qué significa amar con el alma? ¿Alguien me puede decir? Silencio. Y vuelvo y repito, no le pregunto al pastor porque eso sería trampa. Ok, entiendo hermano, entiendo, pero esto también nos va a ayudar para entrar también al tema de hoy. El alma significa
amar a Dios y reconocer a Dios nuestras necesidades. Recuerde que el pastor decía que el alma se duele, el alma sufre, el alma se entristece, el alma se cansa. Son necesidades que necesitan ser cubiertas. Y cuando amamos al Señor con nuestra alma, reconocemos que tanto es el amor de Dios para con nosotros que Él sacia nuestras necesidades. Hermanos, ¿qué es lo que enseña la palabra del Señor? Venid a mí todos los cargados y cansados y hallarán descanso para su alma. ¿Quién suple esas necesidades en su vida? Cuando usted no sabe cómo amar a Dios con todo el alma, usted busca suplir esas necesidades en el dinero, en el vicio, en el amores paganos, en otras cosas, pero Dios no ocupa ese lugar. Ahora hay otras dos maneras de amar. Amar con la mente y amar con las fuerzas. Las fuerzas va a ser el último tema. Pero yo estudiando la palabra del Señor, porque obviamente quise tomarme un poquito el tiempo de estudiar estas 4 formas de amar, y yo me di cuenta que es como una mesa. Una mesa necesita las 4 patas para estar estable. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Una mesa, hermano, con una pata, ¿usted cree que es estable? ¿Qué le va a pasar? Se va a caer. Con 2, se cae. Con 3, se cae. Pero quizás puede sostenerse un poco. Pero si le pone con un poquito de peso, con un poquito de peso que le ponga, se va a caer. El peso del mundo, la carga del mundo. En cuanto le ponga un poquito, si le falta una parte de la forma de amar, se va a caer. Y esto, hermano, me llevó a mí a entender que es amar al Señor con nuestra mente. Gloria a su nombre. ¿Qué es amar al Señor con toda su mente? Vamos a leer Marcos capítulo 12, versículo 30. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nuestro pastor decía que el mandamiento no es opción, es un mandato. Hay una diferencia entre voluntad y mandamiento. La voluntad usted la elige, usted decide ser salvo. Si usted quiere ser salvo, acepta a Dios. Si usted decide irse en el mundo, usted lo hace. Pero si usted acepta a Dios, usted no puede elegir en qué creer, sino que usted tiene que acatar la ley del Señor. ¿Verdad? Entonces, amar al Señor con nuestra mente. Lo primero cuando el pastor me dice, hermano, predique acerca de amar al Señor con nuestra mente, luego se me vino el versículo que dice, tenemos la mente de Cristo. Al instante, estaba hablando con el pastor y el Espíritu Santo me dice, tenemos la mente de Cristo. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Gloria a su nombre. 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 16, ¿verdad? Amén. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted lee el contexto del capítulo, está hablando de la proclamación de Cristo y la crucifixión, y también está hablando de la revelación por el Espíritu de Dios. Es importante que nosotros no conocemos la mente de Cristo, no podemos medirla, no podemos, ¿verdad? Como dice aquí, instruirla. Nosotros no le podemos decir nada al Señor, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén, aleluya. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? ¿Qué conclusión podemos sacar cuando nosotros decimos tenemos la mente de Cristo? Bueno, es algo muy similar con lo que pasa con el corazón. Primero tenemos que entender qué es la mente. Cuando usted le hablan de mente, ¿qué es lo que primero piensa? Bueno, precisamente en eso, ¿no? En el pensamiento.
Pero también hay algo que nosotros tenemos en la cabeza, aquí arriba, una masa, como dice clínicamente, una masa encefálica, una materia gris que se le llama cerebro. Cuando la palabra del Señor, de igual manera, cuando habla del corazón, no se está refiriendo al corazón, al órgano. Cuando habla de la mente o de la mente, perdón, no se está refiriendo al cerebro. Pero a diferencia del corazón, el cerebro sí tiene que ver. ¿De qué manera? Es como un guitarrista que sabe tocar guitarra, pero aunque sepa tocar guitarra, necesita una guitarra para poder transmitir lo que él sabe. Amén. No sé si me están entendiendo. Amén, o ya me hice bola. Ok, de esta manera nosotros tenemos un pensamiento, pero necesitamos un cerebro para poder transmitir ese pensamiento. Un ejemplo muy fácil. Yo puedo pensar mover mi mano, pero mi mano no se mueve sola. Necesito un cerebro para que el cerebro mande señales nerviosas a mi extremidad para que yo la pueda mover. No sé si me están entendiendo. De igual manera, un guitarrista necesita una guitarra para poder transmitir lo que él puede hacer. Cuando nosotros hablamos que tenemos la mente de Cristo, quiere decir que usted y yo recibimos pensamientos que están basados en la manera de pensar de Cristo. Cuando usted está basado en su propio conocimiento, en su propio pensamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Sus acciones, lo que el cerebro transmite, obviamente va a ser algo que no va de acuerdo con la mente de Cristo, sino que lo que está pasando es de que usted está transmitiendo lo que usted está pensando. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para poder amar a Cristo. Ahora, ¿qué significa amar a Cristo? O cómo amar, como dice el tema de hoy, amar al Señor con nuestra mente. Amando lo que Él ama. Nosotros, amados hermanos, no podemos amar lo que Él ama si no tenemos su mente. Si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, nosotros vamos a guiar a amar lo que nosotros creemos que para nosotros es conveniente. Un ejemplo, un niño todo el tiempo quiere comer dulce, todo el tiempo quiere comer comida chatarra, porque eso es lo que él ama. Pero nosotros como padres que sabemos que eso le hace daño, le decimos no. ¿Pero por qué? Porque nosotros amamos lo que realmente sabemos que para Él es bueno. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, sabemos que no podemos dejarnos guiar por nuestros pensamientos, sino que tenemos que guiarnos por la mente de Cristo, lo que Él ama. Venga conmigo a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Filipenses 4. Vamos a leerlo en el versículo 8. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el pensamiento de aquel que tiene la mente de Cristo. Un pensamiento, hermanos, ¿verdad? Un pensamiento de todo lo verdadero, un pensamiento de todo lo honesto, un pensamiento de todo lo justo, un pensamiento de todo puro,
un pensamiento todo amable, de buen nombre, ¿verdad? Esto, hermano, es el pensamiento que tiene que tener alguien que debe tener la mente de Cristo. Cuando uno dice amar al Señor con toda su mente, uno ama lo que Él ama. Y Él ama todas estas cosas. Él ama, ¿verdad? Lo que para Él es justo, es amable, es bueno, es digno, es de buen nombre. Es la manera que nosotros podemos amar con toda nuestra mente. Pero hermanos, si dejaría yo la prédica aquí, usted diría que fácil, ¿verdad? Porque usted ya lo sabe. Qué fácil es amar al Señor con toda nuestra mente. Pero hermanos, desafortunadamente, y lo digo de corazón, nosotros normalmente no hacemos esto. Nosotros realmente no podemos, o a veces, muchas veces, no queremos amar al Señor con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerlo indebido. Hermanos, el Señor me ha permitido desde que llegué a este país, en su voluntad, aunque yo aún no lo conocía, de que donde quiera que yo estaba, yo llegué a ser siempre o líder de alguien o jefe general de la compañía. Y he visto muchísimas cosas. Y he estado a cargo de 5 personas, hermano, y estuve a cargo de 250 personas durante 1 año y medio. Y hermanos, el común denominador de todas las personas es hacer lo malo. Y conocí muchos cristianos, muchísimos cristianos en la compañía que yo estuve. Hermano, y yo también lo hacía, para vergüenza mía. Porque es más fácil hacer lo malo. Al instante uno piensa más en uno mismo que en Dios. ¿En qué es beneficioso para mí que en lo que le agrada a Dios? No pienso en lo bueno, pienso en lo que a mí me conviene. Fui a trabajar, fui jefe en una recicladora y tuve a cargo mío 12 personas y habían 2 personas que todo el día me llamaban y me decían, oye, pónchame la entrada, yo voy a llegar 1 hora tarde. Y hermanos, ¿eso es bueno? No es bueno. ¿Eso es agradable? No es agradable. ¿Eso es honesto? No es honesto. Gloria a su nombre. Pero hermanos, yo pensé que siendo bueno, porque ellos pecaban haciendo una cosa, pero yo también estaba pecando. Porque mi pensamiento era, quiero ser un buen amigo, quiero ser un buen jefe, que le agrade. Pero no estaba poniendo el pensamiento de Dios, no estaba amando a Dios con mi mente. Y mi mente me decía, tienes que ser honesto. Pero no, sinceramente, porque en ese tiempo no conocía a Dios. Yo simplemente pensaba en lo que para mí era bueno. He estado en muchas situaciones en donde yo he visto, hermanos, que el pensamiento del hombre no es hacer lo bueno, no es amar a Dios con su mente. Nunca piensa que a Dios le va a agradar, sino que qué me conviene. Santiago 1:8 dice, la escritura, Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El texto original de doble ánimo es de doble mente. El hombre de doble mente es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, no puede ser mundano. No puede ser mundano, porque conoce tanto de Dios que no puede ser mundano. Hay algo que le impide, pero tampoco puede ser cristiano.
porque ama cosas del mundo, que le hace siempre buscar las cosas del mundo. Es un hombre de doble ánimo, que un mes, y hermano, lo vemos en la iglesia, un mes lo vemos en la iglesia y todo animado, y pastor, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y al siguiente mes brilla por su ausencia. No es ni cristiano ni mundano. Es inconstante en el camino mundano, es inconstante en el camino cristiano. Pero lo que pasa, hermano, es de que su mente no es la mente de Cristo. No ama lo bueno. Quiere amar lo bueno, pero no puede amar lo bueno. Gloria a su nombre. Entonces, hermano, cuando nosotros decimos que amamos a Dios con nuestra mente, tenemos que amar lo que Él ama. Ya vimos que con el corazón es la importancia de Dios en nuestra vida. Vimos que el alma es la importancia de la necesidad que reconocemos que tenemos de Dios. Y la mente es amar lo que Él ama. Pero cuando nosotros tenemos la mente de doble ánimo, somos inconstantes. Nos vamos al... Hermano, a mí me pasó. Y quiero contar una experiencia. Cuando yo estaba en el mundo y ya había ido a otra iglesia, yo extrañaba muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, quizás al principio de su caminar y se apartaba un momento de Dios, a veces yo extrañaba y decía, wow, me gustaría estar con los hermanos y qué sé yo, y volvía a la iglesia. Pero cuando volvía a la iglesia, decía, ay, pero es que hoy juega Real Madrid. Y yo quería ir a ver el partido de Real Madrid. Oh, es que hoy mis tíos o mis familiares fueron al parque. Es que yo quería estar allá. Y hermano, cuando estaba en el mundo tenía la mente en la iglesia y cuando estaba en la iglesia tenía mi mente en el mundo. Y mire, eso es un peligro porque usted no puede amar ni una ni otra cosa. Amén. Hermano, es triste ver a esa gente. Mire lo que dice Santiago 1:17. Y dice la escritura así: toda la buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted tiene la mente de Cristo, usted va a tener una mente de luz, usted va a tener una mente que no tiene ni sombra ni variación. Usted va a estar firme. Esto no quiere decir que usted no tenga tentaciones. Esto no quiere decir que usted no tenga malos pensamientos. Pero como dice la Escritura, usted trae sus pensamientos a la voluntad y los somete a la voluntad del Señor. Porque Satanás es experto en mandar dardos. Por eso dice que usted póngase el yelmo de la salvación, el casco, para impedir las flechas que le envía Satanás, ¿verdad? Gloria a su nombre. Pero hermanos, cuando usted tiene la mente de Cristo, usted tiene una mente en la luz. Usted tiene una mente que no tiene sombras y una mente que no tiene variación. Es la misma. Gloria a su nombre. Sí, Señor, aleluya. Hermanos, nosotros, cuando tenemos la mente de Cristo, cuando nosotros amamos lo que al Señor le ama, usted va a aborrecer aún cuando usted comete pecado. Porque esto no quiere decir que usted no cometa pecado. Usted puede cometer pecado, pero hay una diferencia. Juan decía que aquel que ha nacido de nuevo no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente, ¿verdad?, de Cristo está en nosotros. Pero hay una diferencia. Que el que peca, dice, no peca voluntariamente. Hay una diferencia. El pecado es cuando uno hace pecado o cuando uno cae en pecado. Esa es una diferencia. La palabra en griego, en eso quiere decir producción. Produce pecado. Aquel que produce pecado. Es como una fábrica de carros, vamos a decir así. Una fábrica de carros, hermano, está construyendo carros constantemente, constantemente está construyendo carros. Todo el tiempo está construyendo carros. Está produciendo carros.
muchas veces somos productoras nosotros de pecado. Pero el que cae en pecado, cae, hermano, porque quizás Satanás ha logrado invadir en su desconocimiento algo que usted no debía de hacer. Pero usted no buscó caer en pecado, ¿verdad? Pero el que ama al Señor con toda su mente, ama las cosas de Dios. No está usted en un día en una cosa y otro día en otra cosa, sino siempre está firme en lo que al Señor le ama. Mire lo que dice Apocalipsis 3, del 15 al 16. Apocalipsis 3 le está hablando a la iglesia de Pérgamo y le dice, y a ti también tienes, Apocalipsis 3, está en el 2. 3:15 está hablando, creo que a la Odisea. Sí, amén. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, hay hermanos que son tibios. Y perdona lo que le voy a decir, pero a Dios le da asco a los tibios. Porque, hermano, un día son cristianos, un día están encendidos, hermanos, y al otro día están pensando